Bienvenidos a la séptima teoría de química orgánica. Hoy vamos a desarrollar el tema alcanos. Acá les dejamos los contenidos a desarrollar. Los alcanos son los compuestos más sencillos de la química orgánica. Están formados por carbono y por hidrógeno. Estos compuestos son hidrocarburos saturados debido a que contienen el máximo número de hidrógenos que se pueden enlazar a un átomo de carbono. Los alcanos con 4 átomos de carbono o más van a presentar isómeros constitucionales o de fórmula. La fórmula molecular es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Todos los alcanos lineales forman lo que se conoce como serie homóloga. Como aquí se ve en la figura, ¿sí? Para constituir una serie homóloga vamos agregando metilenos, ¿sí? Así alargamos la cadena. También hay alcanos ramificados en donde uno de los hidrógenos está sustituido por un radical alquilo. Los alcanos son productos naturales que están ampliamente diseminados sobre la Tierra. Son fundamentalmente el resultado de procesos biológicos. El gas natural y el petróleo se forman durante la descomposición de materia orgánica, tanto vegetal o animal, que ha estado sepultada por mucho tiempo en la corteza terrestre, donde escasea el oxígeno. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, la mayoría de los cuales van a ser alcanos y cicloalcanos. La mezcla se va a acumular y va a formar un líquido negro y viscoso en las bolsas subterráneas. Desde estas bolsas subterráneas se va a extraer mediante la perforación de pozos. El aceite crudo tiene un intervalo muy amplio de ebullición. Como vemos en esta figura, ¿sí? Que representa una destilación fraccionada del crudo, vemos que podemos sacar diferentes fracciones de él de diferentes puntos de ebullición. Las más volátiles vamos a tener el gas natural y el gas licuado, que tienen átomos de carbono bastante pequeños, o sea, hasta 4 átomos de carbono. Después, bueno, viene la gasolina, el queroseno, la nafta, el diésel, ¿sí? Y después también los aceites, lubricantes y el asfalto, que son los compuestos del petróleo menos volátiles. La combustión del gas natural, de la gasolina y los combustibles en general va a implicar en su mayor parte la combustión de alcanos. Sin embargo, esta combustión, esta reacción, no es una reacción orgánica típica. En primer lugar, los reactivos de la reacción son en realidad mezclas de alcanos, ¿sí? Y en segundo lugar, porque da el producto deseado de la reacción en realidad es el calor que se desprende, ¿sí? Es la energía liberada y no los productos que se forman. Los compuestos generados no representan ningún tipo de interés y su eliminación debido a su volumen constituye un importante problema. En muchos procesos de combustión, como la quema de gasolina en un motor, ¿sí? No se logra una combustión completa del carbono, generándose en muchos casos el monóxido de carbono, que es un gas tóxico, y otros productos también como aldehídos, que son resultado de una combustión incompleta de estos alcanos. El compuesto más sencillo dentro de los alcanos que vamos a encontrar es el metano, que tiene un solo átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. La geometría de este alcano, como ya vimos en las teorías anteriores, es de tipo tetraédrica y la hibridación del carbono es sp3. Los ángulos de enlace, como ya saben, es de 109,5 grados y todos tienen enlaces simple carbono-hidrógeno. Y es la longitud del enlace carbono-hidrógeno en todos los casos es de 1,09 Armstrong.
El metano es el constituyente principal del gas natural, alrededor entre un 75 y un 90% del mismo. Es conocido también como el gas grisú de las minas de carbón. Y también se encuentra en alta concentración en los pantanos, ¿sí? Ya que es el producto de la descomposición de la materia orgánica en un ambiente anaeróbico. El etano es el alcano que está constituido por 2 carbonos y por ende por 6 hidrógenos y tiene la característica de estar formado por 2 grupos metilo. Tiene un enlace carbono-carbono que es sp3-sp3 y la longitud de este enlace es de 1.54 Armstrong. La longitud de los enlaces, aquí carbono-hidrógeno, es de 1,10 Armstrong. Y bueno, también el etano forma parte del gas natural y se lo utiliza también como materia prima en síntesis orgánica, por ejemplo, para la producción de cloruro de etileno. Como ya vimos en alguna de las teorías anteriores, el enlace simple carbono-carbono está constituido por un orbital molecular sigma que se va a formar por el traslape frontal de 2 orbitales híbridos atómicos sp3. El orbital molecular sigma, ¿sí? Como vemos aquí abajo, tiene una geometría cilíndrica, ¿sí? Que se va a extender sobre el eje longitudinal imaginario entre los 2 átomos de carbono que se enlazan. Esta geometría permite una libre rotación del enlace, o sea, de 360 grados, sobre su eje longitudinal. Esto sucede, ¿sí? Esta libre rotación en los alcanos de cadena abierta. Los diferentes arreglos de los átomos que van a resultar de esta libre rotación es lo que vamos a conocer como conformaciones. A las distintas conformaciones que puede adoptar una molécula se les llama conformeros o isómeros conformacionales. Pero tienen que tener en claro que los isómeros conformacionales se dan por una rotación del enlace, pero no por ruptura del enlace. No son distintos compuestos, sino rearreglos de un mismo compuesto. Los conformeros se van a interconvertir fácilmente, pero algunos van a ser más estables que otros. Esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Para poder estudiar las conformaciones de los alcanos, vamos a poder representar a las moléculas de 2 maneras diferentes. Una de ellas es mediante estructuras de caballete, como se puede ver en la imagen, en donde vamos a ver el enlace carbono-carbono desde un ángulo oblicuo. De esta manera vamos a poder ver la orientación espacial de todos los enlaces carbono-hidrógeno. Para ver estas representaciones en caballete, lo que tenemos que hacer es poner el ojo, ¿sí?, en un ángulo oblicuo al enlace carbono-carbono, ¿sí? Desde aquí vamos a poder ver, como dijo Álvaro, todas la disposición espacial de cada uno de los enlaces carbono-hidrógeno que tiene la molécula, en este caso el etano. La segunda manera de representar a las moléculas es mediante la proyección de Newman, como se puede ver aquí abajo, y en este caso vamos a ver el enlace carbono-carbono de manera frontal, o sea, a lo largo de todo el eje longitudinal. O sea que vamos a poner el ojo aquí, ¿sí? Vamos a poner el ojo de manera frontal al enlace carbono-carbono, ¿sí? Viendo aquí primero el carbono que está frontal, que está hacia adelante, que es este de aquí, que se va a representar con un punto, y el carbono posterior, que lo vamos a representar con un círculo. Los enlaces carbono-hidrógeno los vamos a representar con líneas que van a salir del punto o del círculo. En las proyecciones de Newman es importante tener en cuenta lo que se conoce como el ángulo diedro. Y este ángulo diedro es el ángulo que va a existir entre 2 átomos o 2 grupos específicos. Es importante porque puede tomar infinitos valores. Por ejemplo, aquí en el primer dibujo tenemos que el ángulo diedro, que se llama θ, ¿sí?, tiene 0 grados. ¿Sí? Vemos que si tomamos de referencia este enlace carbono-hidrógeno,
del primer carbono, del carbono frontal, y el enlace carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno del carbono posterior, vemos que la separación entre estos dos hidrógenos, ¿sí?, es de 0 grados. Esta conformación se le llama eclipsada, ¿sí? Después, para ver las diferentes conformaciones, o sea, el ángulo tita, el ángulo diedro, tita, puede tomar infinitos valores, como dijo Álvaro, y por ende hay infinitas conformaciones que van a tener diferentes estabilidades o energía. Algunas de ellas son extremas. Por ejemplo, la eclipsada. La eclipsada, donde la separación de estos grupos es 0, ¿sí? En una de ellas, ¿sí? Tiene una mayor energía. Ya después lo vamos a ver por qué. Si nosotros rotamos y es este grupo de acá, tomamos el carbono frontal, el enlace carbono-hidrógeno del carbono frontal, y lo rotamos 60 grados, ¿sí?, vemos que la separación entre el hidrógeno del carbono posterior, que queda fijo, y este carbono hidrógeno frontal, que lo rotamos 60 grados, tiene la máxima separación. Y en este caso, la conformación que se adopta se le llama alternada y es la de menor energía. Después, obviamente, entre la eclipsada, que tiene mayor energía, y la alternada, que tiene menor energía, pueden haber infinitas conformaciones de una estabilidad intermedia entre ellas. Por definición, conformaciones son los diferentes arreglos que se obtienen por las rotaciones alrededor de un enlace simple. El análisis conformacional es el estudio de las energías de las diferentes conformaciones. Al girar, la molécula experimenta una resistencia a la torsión del enlace, y esto se le llama tensión torsional. La energía torsional va a ser la energía que vamos a necesitar para rotar un enlace y por ende dar una conformación específica. También la podemos encontrar como energía conformacional. A temperatura ambiente, esta barrera energética en el etano se vence fácilmente y las moléculas de etano van a rotar constantemente. En este gráfico vamos a ver representada la energía potencial de las conformaciones del etano en función del ángulo diedro en un giro completo, o sea, en 360 grados. Lo que observamos en este gráfico es que con giros de 60 grados se van a obtener las conformaciones de máxima y de mínima energía. En las proyecciones de Newman, ¿sí?, para construir este gráfico vamos a representar todas las conformaciones de Newman, ¿sí? Tomamos como referencia en cada una de ellas, ¿sí?, el hidrógeno, un hidrógeno de cada uno de los átomos de carbono. Por ejemplo, acá vamos a tomar como referencia este hidrógeno, ¿sí?, y del enlace del carbono frontal, y este hidrógeno del carbono posterior. Entonces aquí la separación de estos hidrógenos es 0 grados y representa la conformación que vemos acá, ¿sí?, de máxima energía. Lo que podemos hacer es ir girando para tener las otras conformaciones. Vamos a girar, vamos a agarrar uno de estos hidrógenos, por ejemplo el de adelante, ¿sí?, el carbono frontal, y lo vamos a girar 60 grados. Así vamos a obtener esta otra conformación donde el ángulo tita toma un valor de 60 grados y es una conformación que se llama alternada, ¿sí?, y que es de menor energía, como vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Después seguimos girando este hidrógeno, ¿sí?, lo giramos 60 grados más y vamos a obtener, ¿sí?, otra vez una conformación eclipsada a los 120 grados, ¿sí?, que va a corresponder a este punto de la gráfica. Si seguimos girando ese hidrógeno 60 grados más, vamos a obtener, ¿sí?, esta otra conformación alternada, ¿sí?, que tiene el ángulo tita 180 grados de menor energía. Y así
sucesivamente, al girar 60 grados, vamos a obtener conformaciones eclipsadas y alternadas. Vean que entre los valores que puede tomar entre 0 y 60 grados, sí van a tener una energía intermedia entre estas dos conformaciones alternadas. Al igual, bueno, que si toma otros ángulos que no sean de 60 grados. Múltiplos de 60 grados. En la conformación eclipsada, el aumento de energía se va a deber a la tensión torsional que va a existir debido a la repulsión electrónica entre los orbitales sigma de los enlaces carbono-hidrógeno de cada uno de los carbonos adyacentes. Esto no va a ocurrir así en la conformación alternada debido a que uno de los enlaces de los orbitales sigma carbono-hidrógeno va a estar a 60 grados, por ende la repulsión electrónica va a ser menor. Es decir que cuando nosotros tenemos una conformación alternada, como escribió Álvaro acá, a 60 grados, va a tener la máxima separación entre estos orbitales sigma, por lo que la repulsión electrónica va a ser mínima. Al pasar de una conformación alternada a una eclipsada, voy a tener que mover el enlace hasta aquí, acercando las nubes electrónicas. Y esto lo que va a hacer es aumentar la energía. Voy a tener que brindar energía para pasar a una conformación alternada para vencer esa repulsión electrónica por el acercamiento de los orbitales sigma carbono-hidrógeno. Algunos autores postulan que la conformación alternada se produce una interacción estabilizadora entre un orbital sigma carbono-hidrógeno de uno de los carbonos con el orbital antienlace del otro carbono, ¿sí? Esta estabilización hace que el enlace carbono-hidrógeno le done densidad electrónica a este orbital de antienlace vacío que está desocupado. Ese efecto se le llama hiperconjugación y hace que se estabilice la molécula. Esta interacción entre estos orbitales sigma de enlace de un carbono y sigma de antienlace del otro carbono adyacente es máxima cuando la conformación es alternada. Este traslape o esta interacción entre estos orbitales es máxima cuando la conformación es alternada. Cuando está eclipsada es mínima esta interacción, no existe. Cuando un enlace carbono-carbono del propano gira, la energía torsional va a variar como en el caso del etano, pero en lugar de ser 3 kilocalorías por mol, va a tener 0,3 kilocalorías por mol adicional, o sea que la energía torsional que va a tener la conformación eclipsada del propano va a ser de 3,3 kilocalorías por mol. Esto es debido a que el grupo metilo, ¿sí?, que se encuentra, si nosotros hacemos la proyección de Newman a partir del carbono 1 y 2, mirando, ¿sí?, haciendo la rotación entre el enlace carbono 1 y 2, nos queda un grupo metilo, ¿sí?, como unido a este carbono, que en el etano era un hidrógeno. Este grupo metilo es mucho más voluminoso, por lo que las nubes electrónicas de los enlaces carbono-hidrógeno de este metilo van a aproximarse mucho más a la nube electrónica del carbono-hidrógeno del primer enlace. Y esto lo que hace es aumentar la energía torsional. Al igual que con el etano, las conformaciones alternadas del propano tienen la energía más baja, ¿sí?, y las eclipsadas las energías más altas. Aquí en el diagrama de energía potencial en función del ángulo diedro vemos que
también tiene la misma, es similar al del etano, ¿sí? Que tiene energía a máxima, que corresponde a la conformación eclipsada, y energía mínima, que corresponde a la conformación alternada. Lo único que varía es que la amplitud, ¿sí? de esta onda, digamos, entre máximo y mínimo, es mayor porque es mayor la energía conformacional que se requiere de pasar de una alternada a una conformada, a una eclipsada. Acá en el gráfico lo mostramos solamente hasta 120 grados, pero la curva va a continuar igual hasta 360 grados, con máximos que van a corresponder a las conformaciones eclipsadas y mínimos que van a corresponder a las conformaciones alternadas. Las rotaciones alrededor del enlace central del butano, o sea, alrededor del carbono 2, carbono 3, dan lugar a conformaciones diferentes. Vamos a ver el enlace carbono-carbono frontalmente a lo largo de su eje longitudinal y vamos a dibujar las proyecciones de Newman como se ve en esta diapositiva. Aquí tenemos, ¿sí? El carbono frontal sería el carbono 2, ¿sí? Que el carbono 2 está unido a dos hidrógenos y un grupo metilo, y el carbono 3, que sería el posterior, que también está unido a dos hidrógenos y a un grupo metilo. Las conformaciones del butano, vamos a tener dos conformaciones alternadas distintas, una que se llama gauche o gauche, en donde los grupos metilos están separados a 60 grados por 60 grados, ¿sí? Y otra conformación alternada que se llama anti, donde los grupos metilos están separados, ¿sí? Por un ángulo de 180 grados, que es la máxima separación. Después también vamos a encontrar dos conformaciones eclipsadas diferentes. Una que es la totalmente eclipsada, cuando los grupos metilos tienen un ángulo de separación de 0 y experimentan interaccionan mucho más, ¿sí? Y la otra eclipsada solamente se le llama conformación eclipsada. Los grupos metilos están a 120 grados, pero están eclipsados con cada uno de ellos con un hidrógeno del carbono adyacente. Aquí vemos el análisis conformacional del butano entre el carbono 2 y 3. Recuerden que estas gráficas se van a representar, a dibujar las conformaciones de Newman, ¿sí? Donde tenemos los grupos metilos, ¿sí? Con un ángulo 0 de separación, arrancamos de acá y luego vamos girando 60 grados para escribir, ¿sí? Las otras conformaciones alternadas y eclipsadas. Veamos que las conformaciones eclipsadas van a tener siempre una energía más elevada que las conformaciones alternadas, y particularmente la conformación totalmente eclipsada, como se ven en los dos extremos de la gráfica, son las que mayor energía van a tener de todos. En cambio, en las conformaciones alternadas, la anti es la que va a tener la energía más baja, ya que las nubes electrónicas de los grupos metilos van a estar lo más alejadas posibles. En la conformación Gauche, los grupos metilos están cercanos entre sí y sienten la repulsión estérica. Es por eso que tienen una mayor energía que la conformación antialternada. Si tienen un poquito más de energía, de 0,9 kilocalorías por mol. Es en este caso, por la interacción o la repulsión estérica al estar separados solamente por 60 grados. Este efecto estérico se le llama interacción Gauche. La conformación totalmente eclipsada es aproximadamente 1,4 kilocalorías más alta en energía que todas las otras conformaciones eclipsadas, para el caso del butano. Los grupos metilos, como ven en la figura de los extremos, están muy próximos, ¿sí? Y
las nubes electrónicas van a experimentar una fuerte repulsión. Esta clase de interferencia entre estos dos grupos voluminosos, como también lo podemos ver en esta representación tridimensional de aquí, esta interferencia de grupos voluminosos se la conoce como tensión estérica o impedimento estérico. Todas las otras conformaciones eclipsadas van a tener una energía más baja que la conformación totalmente eclipsada, pero van a ser menos estables que las conformaciones alternadas. Los cicloalcanos tienen la fórmula molecular CnH2n. Es decir que van a tener 2 hidrógenos menos que un alcano de cadena abierta. Las propiedades físicas de los ciclos alcanos son muy similares a la de los alcanos ramificados que ya vimos con anterioridad. En los anillos de los cicloalcanos, la libre rotación, o sea, el giro de 360 grados alrededor de un enlace carbono-carbono, no va a ser posible. Y al igual que en los alquenos, donde también la libre rotación no es posible, porque el doble enlace, si el carbono-carbono del doble enlace rota, se rompe el enlace pi. Es por eso que no tienen libre rotación. Eso hace o genera los isómeros geométricos. Entonces, los cicloalcanos, al igual que los alquenos, van a presentar isomería geométrica. La isomería geométrica en los ciclos alcanos la vamos a tener solamente cuando tengamos dos sustituyentes en diferentes carbonos, cualquiera de los carbonos que estén presentes en el ciclo alcano. Estos sustituyentes van a poder estar del mismo lado del anillo, o sea que van a ser cis, o van a poder estar en lados opuestos del anillo, o sea que van a ser trans. Los cicloalcanos experimentan 3 tipos de tensiones. Tenemos la tensión torsional y la tensión estérica, que ya estudiamos en los alcanos de cadena abierta. A estas tensiones se le suma una adicional, que es la tensión angular. Esta tensión angular es la energía adicional que va a tener un compuesto cuando los ángulos de enlace van a ser diferentes al ángulo de enlace ideal. Como se puede ver aquí, los cicloalcanos tienen todos ángulos de enlace diferentes a 109 grados, 5. Entonces, si un cicloalcano va a requerir de ángulos de enlace diferentes a este ángulo de enlace ideal, los orbitales sp3 no van a poder lograr un traslape óptimo, y este menor grado de traslape va a determinar que en los enlaces carbono-carbono sean más débiles que en los enlaces carbono-carbono normales. Esto va a significar un compuesto que es más inestable, lo que se traduce en un requerimiento de mayor energía. El ciclopropano es el cicloalcano más pequeño y es este que tenemos aquí. Es muy inestable debido a que tiene gran energía. Esta energía es debida a 2 tipos de tensiones particularmente. Tenemos la tensión torsional debido a que los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí?, están todos eclipsados, como se ve aquí en esta representación tridimensional. Y además tenemos una gran tensión angular debido a que el ángulo de 109,5, el ángulo ideal, se comprime hasta valores de 60 grados. El ciclo butano, que es un ciclo de 4 carbonos, lo vamos a poder encontrar en 2 conformaciones distintas. Si estudiamos en principio el ciclo butano plano, que sería el que tenemos aquí, vamos a observar la tensión de anillo, que se va a deber a 2 factores principalmente. Primero tenemos la tensión angular, debida a la compresión de los ángulos de enlace desde un ángulo tetraédrico de 109,5 hasta un ángulo de 90. Y también vamos a tener la tensión torsional. Esta tensión torsional es debida al eclipsamiento de los enlaces carbono-hidrógeno. Vean que todos los enlaces carbono-carbono se encuentran eclipsados. Esto aumenta muchísimo la energía de la molécula y por ende la hace más inestable.
La tensión de anillo es la suma de tanto las tensiones angulares como la tensión torsional. Pero en realidad el ciclobutano va a adoptar una forma que se la conoce como ligeramente plegada. Esto va a permitir disminuir la tensión torsional que está ocasionada por el eclipsamiento de los 8 enlaces carbono-hidrógeno. Vean en esta imagen que al plegarse, ¿sí?, los ángulos de enlace también van a experimentar más, se comprimen más, ¿sí? Era de 90 en el ciclobutano plano, pero aquí son de 88,5. Esta disminución en el ángulo es compensada por una gran disminución en la tensión torsional, debido a que los enlaces acá, carbono-hidrógeno, ya no están eclipsados. Vean que para hacer las proyecciones de Newman, nosotros tomamos, por ejemplo, esta proyección de Newman, vamos a tomar carbono 1, el enlace carbono 1 y carbono 2, ¿sí? Hacemos el carbono 1 es frontal, es este de aquí, y el carbono 2 está representado por un círculo, es el posterior. Vean que los hidrógenos no están en una conformación no eclipsada. Eso disminuye la tensión del anillo. En el ciclopentano plano, los ángulos de enlace son de 108 grados. Es bastante cercano al ángulo tetraédrico de 109,5, por lo que no habría gran tensión angular en este anillo. Pero al ser plano, tenemos todos, ¿sí?, los enlaces carbono-carbono, todos los enlaces carbono-hidrógeno eclipsados. Y esto hace que haya una gran tensión torsional. Es por eso que el ciclopentano no va a ser plano, sino que va a adoptar una conformación que se llama ensobre, donde una de las puntas, uno de los carbonos, se levanta hacia arriba, dejando esta conformación ensobre. Esta conformación ensobre hace que los enlaces, algunos enlaces carbono-hidrógeno no estén eclipsados, y eso disminuye la tensión torsional, aumentando la estabilidad del ciclopentano. El ciclohexano no es plano. No es plano, ¿por qué? Porque si lo fuera tendría una gran tensión angular y una gran tensión torsional. Esto se debe a que tendría ángulos de alrededor de 120 grados y todos los enlaces carbono-hidrógeno estarían eclipsados. Es por eso que el ciclohexano adopta lo que se llama una conformación en silla, donde no va a haber tensión angular ni tensión torsional. Esta conformación se llama conformación silla debido a que tiene una semejanza con una silla de tipo reposera. Aquí los ángulos van a ser de 109,5, o sea, es el ángulo ideal para un carbono tetraédrico, y todos los enlaces carbono-hidrógenos van a tener una conformación alternada. Para hacer la proyección de Newman del ciclohexano en la conformación de silla, vamos a tener que ver a través del eje longitudinal de dos enlaces carbono-carbono, o sea, las líneas paralelas. Todos los enlaces carbono-hidrógenos van a estar alternados, por lo que no vamos a tener tensión torsional. Bueno, para dibujar estas proyecciones de Newman, ponemos el ojo, ¿sí?, como dijo Álvaro, frontal al enlace carbono 1, carbono 6, que es el que se representa aquí. Vemos que en carbono 1 está unido al carbono 2 y que apunta hacia arriba 60 grados. Aquí está el carbono 2. Después también tenemos a 60 grados un hidrógeno y otro hidrógeno que apunta hacia abajo. El carbono 6, ¿sí?, que es el posterior, lo representamos con un círculo. Vean que un hidrógeno va a apuntar hacia arriba, que es este de acá. Después está unido al carbono 5, que va a apuntar hacia abajo
en 60 grados y a otro hidrógeno también que apunta hacia abajo a 60 grados. Y así representamos el primer enlace carbono-carbono. Lo mismo vamos a hacer con el enlace del carbono 3 y el carbono 4 mirándolo frontalmente. Y construimos así toda la proyección de Newman para el ciclohexano. La conformación en silla es la más estable porque no tiene tensión angular ni tampoco tensión torsional. Ahora bien, los enlaces carbono-carbono en el ciclohexano no pueden rotar libremente, pero cierta rotación está permitida. Esto hace que el ciclohexano presente otras conformaciones distintas a la conformación de silla. Una de ellas es la conformación bote, que es la que observamos en esta figura, y se llama así debido a su semejanza con un bote. Tiene una cierta semejanza también a la conformación de silla, con la excepción de que el grupo metileno de una de las puntas del carbono 3 o del carbono 6 está doblado hacia arriba. Esta conformación también va a tener ángulos de enlace de 109,5 grados y evitan la tensión angular, pero experimenta tensión torsional debido a que vamos a tener enlaces eclipsados. Vean que para hacer las proyecciones de Newman para el ciclohexano en conformación de bote, ponemos el ojo en estos dos enlaces, carbono 5, carbono 4 y carbono 1, carbono 2. Y lo representamos como ya dijimos anteriormente. Vean que todos los hidrógenos, todos los enlaces y los grupos metilenos están eclipsados. Y esto genera una gran tensión torsional. A su vez, vean que aquí los hidrógenos del carbono 6 y el carbono 3 se acercan mucho y esto aumenta también la tensión estérica, ¿sí? A estos hidrógenos se les llama hidrógenos mástiles. Es por esto que la molécula de ciclohexano en bote en realidad no existe así en bote como tal, sino adopta una conformación de bote torcido. Esto es que las puntas, ¿sí? Estas dos puntas de acá, se tuercen para un lado o para el otro, ¿sí? Por ejemplo, acá se va a torcer para atrás y esta va a torcerse hacia el plano de la pantalla, hacia afuera. Esto lo que hace es disminuir, ¿sí?, la tensión estérica de los hidrógenos mástiles y así va a disminuir la energía del compuesto. Disminuye la energía de la conformación de bote. Pero aún, a pesar de la disminución, un poco de la disminución de energía, esta conformación de bote torcido va a tener una mayor energía que la conformación en silla. En esta imagen podemos ver el análisis conformacional del ciclohexano. Podemos ver que la barrera energética entre el bote y la silla es suficientemente baja para que las moléculas del ciclohexano cambien de conformación muchas veces cada segundo. La interconversión entre la silla y el bote va a ocurrir rotando hacia arriba la punta de la silla que está hacia abajo para llegar a la conformación de bote. De esta conformación en bote se pasa nuevamente a una conformación de encilla bajando la otra punta, ¿sí? La punta que estaba levantada aquí en esta conformación en silla, ¿sí? Al bajarla vamos a pasar a la otra conformación. Es por eso que el ciclohexano tiene dos conformaciones en sillas. El punto de energía más alto de todo este proceso es la conformación de semisilla o media silla. En esta conformación, el metileno
de la punta que se está rotando se encuentra en el mismo plano que los otros 4 átomos de carbono. En este arreglo va a aumentar la tensión torsional porque hay un eclipsamiento de 10 enlaces carbono-hidrógeno y la tensión angular va a resultar de colocar 5 átomos de carbono en un mismo plano. Ahora vamos a dibujar la conformación en silla del ciclo hexano. Primero lo que hacemos es trazar 2 líneas paralelas, de esta manera, un poco inclinadas, y vamos a unir los lados de las líneas superiores, que están hacia arriba, con una B que tiene un brazo más largo que el otro. Y lo mismo hacemos con los extremos de abajo de las líneas, pero ahora con una B invertida, que también tiene un lado más largo y otro lado más corto. Y así dibujamos, ¿sí? La silla. Esta silla, vean que cada uno de los puntos va a corresponder a un átomo de carbono. Estos son los 6 átomos de carbono. Ahora, cada uno de estos átomos de carbono tiene una geometría tetraédrica, por lo que tiene un ángulo de enlace de 109,5. Lo que tenemos que dibujar ahora son los 2 enlaces que faltan a estos carbonos, que son los 2 hidrógenos. Para dibujar los 2 enlaces que faltan, que serían los de los hidrógenos, primero vamos a dibujar una línea en cada uno de los puntos, una línea vertical, ¿sí? O perpendicular al plano al plano del ciclo sería, y vamos a seguir, ¿sí? Hacia a donde apunta cada uno de los carbonos. Por ejemplo, este carbono apunta hacia arriba, vamos a dibujar una línea perpendicular hacia arriba. Este otro carbono apunta hacia abajo, vamos a dibujar una línea perpendicular hacia abajo, este igual. Estos apuntan hacia arriba, vamos a dibujar una línea hacia arriba. Y esta otra carbono apunta hacia abajo y vamos a dibujar hacia abajo. Estos van a ser los enlaces que se llaman axiales. Luego tenemos que dibujar ahora los otros enlaces que nos falta, el otro enlace que nos falta. Vean que en cada uno de estos puntos, ¿sí? Tenemos que dibujar, tenemos que tener un tetraedro, porque los carbonos son, como dijimos, sp3 y tienen un ángulo de enlace de 109,5. Entonces, para dibujar esos otros enlaces, nos paramos en cada uno de los carbonos y vemos si el enlace axial apunta hacia abajo, o sea, el vertical apunta hacia abajo, el que vamos a dibujar ahora va a apuntar hacia el lado opuesto, o sea, hacia arriba, y vamos a tratar de formar, ¿sí? El tetraedro. Vean que aquí, ¿sí? Formamos, ¿sí? El tetraedro. Lo voy a dibujar en rojo. Cada uno de estos enlaces va a tener 109 ángulos de enlace, van a tener 109,5. Lo mismo hacemos con cada uno de los carbonos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el enlace axial apunta hacia arriba, por lo que el otro enlace, que se llaman ecuatoriales, van a apuntar hacia abajo. Se llaman ecuatoriales porque apuntan hacia el ecuador del ciclo. Este está hacia arriba, va a apuntar hacia abajo, de esta manera. Y vean que en cada uno de los puntos se les forma el tetraedro. Estos apuntan hacia abajo, por lo que el enlace ecuatorial va a apuntar hacia arriba. Este también hacia arriba. Y este que el enlace axial apunta hacia arriba, el enlace ecuatorial va a apuntar hacia abajo. Y así tenemos ya todos,
¿sí?, los enlaces del ciclohexano en silla. Agregamos los hidrógenos en cada uno de estos enlaces que acabamos de agregar. Esta es una de las conformaciones en silla. Después, para pasar a la otra conformación en silla, lo que tenemos que hacer, que como dijimos anteriormente, en el diagrama de energía, el diagrama conformacional del ciclohexano, las dos conformaciones sencillas se van a interconvertir y van a estar en equilibrio. Lo que se hace es, para interconvertirla, esta punta de aquí se levanta, la que apunta hacia abajo se gira hacia arriba y la que apunta hacia arriba vamos a girar hacia abajo. Lo vamos a ver después en más detalles en la próxima diapo. Al pasar de una conformación de silla a la otra, los enlaces axiales pasan a ser ecuatoriales y los ecuatoriales pasan a ser axiales. Sin embargo, la posición respecto al lado del anillo en el que están no va a cambiar. Si en una conformación un átomo o un grupo está en un enlace axial que apunta hacia arriba del anillo, en la otra conformación este mismo grupo o átomo se va a encontrar en un enlace ecuatorial que también va a apuntar hacia arriba. Las conformaciones en silla de cicloalcanos monosustituidos no presentan la misma energía, debido a que hay una tensión estérica entre el sustituyente axial y los hidrógenos axiales que se encuentran en el mismo lado del anillo. Por ejemplo, aquí tenemos el metilciclohexano. Este grupo metilo, cuando se encuentran en un enlace axial, va a tener una interacción estérica con los hidrógenos axiales que se encuentran desde el mismo lado. Estas interacciones se les llama interacción 1,3 diaxial. Esta conformación va a ser de una mayor energía que esta otra conformación en silla, en donde al pasar de esta conformación a la otra, sabemos que todos los grupos que están en axial pasan a estar en ecuatorial. Entonces, este grupo voluminoso, al estar en un enlace ecuatorial, no va a presentar este tipo de tensión estérica. Y por eso la conformación es más estable. En el ciclohexano, las conformaciones de silla van a presentar la misma energía. Y esto es debido a que las interacciones diaxiales van a ser las mismas porque solamente vamos a tener hidrógenos. Vamos a estudiar el equilibrio conformacional de ciclohexanos disustituidos. Para eso vamos a tomar tres moléculas como ejemplo: el trans 1,2 dimetilciclohexano, el trans 1,4 dimetilciclohexano y el trans 1,3 dimetilciclohexano. En este caso, al ser trans los tres compuestos, los metilos van a quedar en lados opuestos del anillo. Uno va a apuntar hacia arriba y el otro va a apuntar hacia abajo. Vamos a analizar cada una de estas moléculas. En el trans 1,2 dimetilciclohexano vemos que en una conformación, ¿sí?, en esta, van a quedar los metilos van a quedar en posición diaxial. Tienen que estar en posición axial porque al ser trans vamos a tener que ponerlos en lados opuestos del anillo. En este caso, en este carbono, vamos a poner que el dimetil va a apuntar hacia arriba y en el carbono siguiente este metil tenemos que ponerlo en un enlace que apunta hacia abajo y este es el enlace axial, por lo que esta conformación se le va a llamar diaxial. Al pasar de esta conformación a la otra,
vemos que todos los grupos que estaban en enlaces axiales pasan ahora a estar en enlaces ecuatoriales, por lo que los dos grupos metilos van a ubicarse en enlaces ecuatoriales. Esta conformación va a ser la de menor energía, debido a que los grupos voluminosos están en enlaces ecuatoriales. En esta otra, que es la diaxial, vean que es de mayor energía porque cada uno de los metilos va a experimentar interacciones 1,3 diaxiales que van a aumentar mucho su energía. En el caso del trans 1,4 dimetil ciclohexano pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Este es el carbono 1, 2, 3 y 4. Vean que si en el carbono 1 lo pongo al grupo metilo hacia arriba, sería en un enlace axial. En el carbono 4 lo tengo que poner hacia abajo porque están en distinto lado del plano del anillo. Ese enlace que apunta hacia abajo también es un axial. Por eso queda una conformación diaxial. Al pasar a la otra conformación, vamos a tener una conformación diecuatorial, porque los grupos acá metilos van a estar en enlaces ecuatoriales. Esta va a ser la de menor energía y esta va a ser de mayor energía. Si vemos el compuesto trans 1,3 dimetil ciclohexano, vemos que el carbono 1 ponemos el metilo hacia arriba en un enlace axial. Si vamos al carbono 3, ¿sí? Tengo que poner el metilo en un enlace hacia abajo porque es trans. Entonces el enlace que va hacia abajo es un ecuatorial. Entonces esta conformación se le llama una conformación axial ecuatorial. Cuando pasamos a la otra conformación, vamos a tener también que este metilo que estaba en axial ahora va a estar en ecuatorial, pero este metilo que estaba en ecuatorial ahora lo vamos a tener en una posición axial. Por lo que siempre uno de ellos, uno de los metilos, va a experimentar interacciones 1,3 diaxiales, por lo que van a tener la misma energía. Si hacemos un análisis de todos estos juntos, vemos que las conformaciones diaxiales son de mucho mayor energía, luego vienen las conformaciones axiales ecuatoriales y las de menor energía son las diecuatoriales. Vamos a estudiar el equilibrio conformacional de los ciclohexanos disustituidos, pero en este caso para moléculas cis. Aquí vamos a tener, y al igual que en la diapositiva anterior, 3 ejemplos, con la diferencia que en lugar de ser cis, en lugar de ser trans, van a ser todos compuestos cis. En este caso, al estar todos los metilos en posición cis, van a quedar todos en el mismo lado del anillo, o sea que van a apuntar todos hacia arriba o hacia abajo. Como podemos ver en el primer ejemplo, en el 1,2 dimetilciclohexano y en el último, en el 1,4 dimetilciclohexano, vamos a tener un sustituyente en posición axial y un sustituyente en posición ecuatorial. Lo que cuando tengamos el equilibrio nos va a dar el opuesto, un sustituyente, uno de los sustituyentes en axial y el otro en ecuatorial. Lo que va a hacer es que ambas conformaciones tengan la misma energía. Sin embargo, en el cis 1,3 dimetilciclohexano vamos a tener que en una de las conformaciones ambos sustituyentes van a ser diaxiales, o sea, van a estar los dos en una posición axial, mientras que en la otra conformación van a estar ambos sustituyentes en una posición ecuatorial. Esto va a hacer que este compuesto que los tiene diecuatoriales a los sustituyentes va a ser el compuesto de menor energía, por ende la conformación más estable. Bueno, vamos a hacer ahora un repaso de las propiedades físicas de los alcanos. Los alcanos son moléculas apolares, ¿sí? Entonces las atracciones intermoleculares que surgen de estas moléculas son de tipo dipolo inducido. O sea, son las fuerzas de dispersiones de London. Sabemos que estas fuerzas de dispersiones de London son proporcionales a la superficie de contacto, ¿sí? O sea, cuanto más puntos de contacto haya, va a ser mayor esta fuerza de atracción.
Los puntos de ebullición, como ven en la figura, vean que cuando los compuestos son lineales, ¿sí? Van aumentando, en ambos casos van aumentando a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada con el número de carbonos. Esto es debido a que cuando son más grandes va a tener una mayor superficie de contacto. Los lineales tienen un punto de ebullición más altos que los ramificados. Por ejemplo, acá vemos la gráfica que está en verde, son la de los isómeros, los isoalcanos, que están ramificados en un extremo. Esa ramificación hace que la superficie de contacto no sea muy amplia, el contacto que hay entre las moléculas no sea tan eficiente, y por eso las fuerzas de dispersión de London son menores y el punto de ebullición por ende disminuye. En lo que respecta al punto de fusión, este también va a aumentar con el tamaño del alcano. Los alcanos con un número par de carbonos van a presentar puntos de fusión que van a ser ligeramente superiores a los alcanos con un número impar de átomos de carbono. Esto se va a deber simplemente a que se empaquetan mejor en una estructura cristalina. Para los alcanos isómeros, mientras más ramificaciones tengan, mejor van a empaquetar en la estructura cristalina, por lo tanto sus puntos de fusión van a ser superiores. Los alcanos, al ser moléculas apolares, son insolubles en agua. Esto se debe obviamente a su baja polaridad y su incapacidad de formar puente hidrógeno. Son, en cambio, solubles en solventes de baja polaridad como el benceno, el tetracloruro de carbono o el cloroformo. Los alcanos líquidos siempre van a ser solubles entre sí. Por ejemplo, como se puede ver en la diapositiva, un alcano se va a poder disolver en un solvente no polar. Para poder entender la naturaleza de las reacciones orgánicas, vamos a tener que comprender tres aspectos de la reacción. El primero de ellos, el mecanismo, que va a ser una descripción completa del proceso de formación y ruptura de los enlaces que van a ocurrir en la reacción. Después también tenemos que considerar la termodinámica, que la termodinámica es el estudio de los cambios de energía que acompañan a la reacción. Esta permite comparar las estabilidades de los reactivos y de los productos y por tanto, obviamente, determinar qué compuestos van a estar favorecidos en el equilibrio. Y finalmente vamos a tener que tener en cuenta la cinética de la reacción, que simplemente es el estudio de la velocidad a la que va a ocurrir dicha reacción. Vamos a estudiar el diagrama de energía en función de las coordenadas de reacción. Este diagrama va a describir los cambios de energía que se producen en cada paso de la reacción. Como vemos aquí, el ejemplo que hay es una reacción de un solo paso, en donde AB más C, que estos serían los reactivos, van a reaccionar y se va a transformar en CB más A. Este mecanismo, esta reacción es en un solo paso, en donde los reactivos se mezclan y se forman los productos. Aquí vemos el diagrama de energía libre en función de las coordenadas de reacción. Vamos a tener la energía, ¿sí?, de los reactivos que van a pasar por un máximo y luego van a generar los productos. En este caso, los productos tienen menor energía que los reactivos. Vemos que este punto máximo en la curva de diagrama de energía va a corresponder al estado de transición. El estado de transición es un estado, no es una molécula, no se puede aislar, no es un intermediario de reacción y es inestable y describe los enlaces que se están rompiendo y que se están formando. En este caso es lo mismo, pero con la diferencia que aquí va a ocurrir una reacción en dos pasos, en donde vamos a tener los reactivos A y B, vamos a generar un intermedio conocido como C
para posteriormente dar los productos D y E. Como vemos en el diagrama de energía, tenemos A y B, donde vamos a tener un nivel energético de los reactivos que van a reaccionar para formar C. Este C es un intermediario de la reacción, es una especie inestable, pero que tiene cierta estabilidad y se puede aislar, ¿sí? Y después este intermediario C va luego a transformarse en los productos D más E. Vean que los puntos de máxima energía entre este paso, el de A más B a C, es el estado de transición de este primer paso, y este punto de energía máximo entre C y los productos es el estado de transición de este segundo paso. O sea que cada uno de los pasos de la reacción va a tener un estado de transición propio. Bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona la constante de equilibrio con la energía libre de Gibbs. ¿Sí? La energía libre va a ser la diferencia de energía que hay entre los productos y los reactivos. La energía de los reactivos. En este caso, tenemos como ejemplo una reacción de un solo paso, en donde vamos a tener una constante de equilibrio, que la constante de equilibrio, como ustedes saben, es el producto de las concentraciones de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos sobre la concentración, el producto de la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esta constante de equilibrio se va a relacionar con la energía libre de Gibbs mediante esta ecuación, que es menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, en donde R es la constante de los gases y T es la temperatura en Kelvin. Vean que podemos tener estos dos perfiles. Uno en donde la energía de los productos va a ser mucho menor a la energía de los reactivos. Por ende me va a dar un delta G negativo. Delta G negativo me indica que la reacción es exergónica, ¿sí? Libera energía. En cambio, si tenemos este tipo de perfil donde los productos tienen mayor energía que los reactivos, el delta G me va a dar positivo y me indica que la reacción es endergónica. En este caso, cuando el delta G es positivo, la constante de equilibrio es mayor a 1. Y cuando el delta G es negativo, la constante de equilibrio es menor a 1. El cambio de energía libre es función del cambio de entalpía, del cambio de entropía y de la temperatura del proceso, como se puede ver en esta ecuación. El cambio de entalpía, o sea, delta H, es el calor desprendido o consumido durante el curso de una reacción. Es una medida de la fuerza que tienen los enlaces. Los átomos se mantienen unidos, obviamente, por enlaces. Cuando se forman estos enlaces se desprende calor y cuando se rompen se consume calor. Entonces, una reacción exotérmica, los enlaces que se forman son más fuertes de lo que se rompen y por ende se va a desprender calor. Eso hace que el delta H, ¿sí?, sea negativo. En cambio, en una reacción endotérmica, los enlaces que se forman van a ser más débiles que los que se rompen. Esto significa que se va a consumir energía en la reacción y el delta H va a ser positivo. El otro término, ¿sí?, que influye sobre la energía libre de Gibbs, que es el cambio de entropía, es una medida de la libertad de movimiento del sistema. Un valor positivo de entropía indica que los productos van a tener mucha más libertad de movimiento que los reactivos. Por tanto, el desorden del sistema va a aumentar. Entonces, cuando el delta S es positivo, va a contribuir que el delta G sea negativo.
Cuando sucede lo contrario, en un delta S negativo, es decir, cuando la libertad de movimiento de los productos es menor a la de los reactivos. Entonces, resumiendo, un valor negativo de entalpía y uno positivo de entropía van a contribuir a que el delta G sea negativo. ¿Qué significa esto? Significa que la formación de productos con enlaces, se van a formar productos con enlaces más fuertes y mayor libertad de movimiento, que va a determinar que el delta G sea más negativo. Es decir, que la reacción, que la termodinámica, favorezca la formación de los productos. En muchos casos el cambio de entalpía es mucho mayor al que se ve del cambio de entropía, por lo que el término de la entalpía, o sea, el delta H, es lo que predomina en la reacción, es el término que predomina. Entonces, si tenemos un valor desfavorable de delta S, no necesariamente me va a afectar mucho en el valor de delta G. Esto, bueno, hace que la formación de los enlaces fuertes es la fuerza impulsora de la reacción. O sea que este término, el delta H, es mucho más importante, en este caso para las reacciones orgánicas, que el delta S. Vamos a poder predecir si una reacción determinada va a ser endotérmica o exotérmica. Esto lo vamos a hacer sumando y restando las energías que están implicadas tanto en la ruptura como en la formación de los diferentes enlaces. La energía de disociación del enlace es la cantidad de energía que vamos a necesitar para romper el enlace homolíticamente. Acuérdense que una ruptura homolítica es en la cual se forman radicales libres y cada uno de los átomos que forma parte del enlace retiene su electrón. Si vemos acá el ejemplo de la reacción de cloración del metano, vamos a tener las energías de disociación de enlace, ¿sí?, de los enlaces que se van a romper, de los reactivos, y los enlaces que se van a formar en los productos. Entonces, si hacemos el delta H de los enlaces que se rompen menos los enlaces que se forman, vamos a tener un delta H de menos 25 kilocalorías por mol, es decir, negativo. Es decir que esta reacción es altamente exotérmica, libera energía. Esta disminución de la entalpía es la fuerza impulsora del proceso, es decir que este equilibrio va a estar desplazado hacia los productos. Que una reacción sea termodinámicamente favorable, es decir, que tenga un delta H negativo, no implica que vaya a tener lugar, ¿sí? Por ejemplo, el metano y el cloro no van a reaccionar si la mezcla se mantiene fría y en la oscuridad. El delta G de una reacción solo describe la relación, ¿sí?, de estabilidad que hay entre los reactivos y los productos, pero no indica nada sobre la velocidad con que se produce dicha reacción, ¿sí? La velocidad va a depender de cuán rápido se va a superar la barrera energética para que los reactivos se conviertan en los productos. Esta barrera la vamos a llamar energía de activación y va a ser la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición. Su valor siempre es positivo. Como vemos, y podemos analizar en las distintas gráficas que les dejamos acá, vean que en esta columna, ¿sí?, vamos a tener una delta G que es positivo. Es decir, que estas reacciones están termodinámicamente desfavorecidas, ¿sí? En este caso, ¿sí?, la energía de activación es
muy grande, mientras que acá, en esta otra, la energía de activación, o sea, la diferencia de energía que hay entre el estado de transición y los reactivos es pequeña. Entonces, esta reacción, a pesar de ser termodinámicamente desfavorable, puede tener lugar debido a que es muy rápida, ¿sí? Esta barrera se vence fácilmente. En cambio, esta reacción de aquí, que tiene una alta energía de activación, es una reacción que no se va a dar a temperaturas ambientes, ¿sí? Porque tiene es muy lenta, tiene una velocidad mucho más lenta y es termodinámicamente desfavorable. Si ven aquí en esta gráfica, estas dos gráficas de acá tienen la particularidad de que los productos tienen menor energía que los reactivos, entonces están favorecidas termodinámicamente. Pero esta gráfica de acá tiene una alta energía de activación, ¿sí? Es por eso esta reacción ocurre muy lentamente. En cambio esta reacción de acá tiene una baja energía de activación y por lo que es mucho más rápida. Y al estar cinéticamente y termodinámicamente favorecida. En cambio esta de acá solamente está termodinámicamente favorecida. Cinéticamente no, porque es mucho más lenta. Vamos a ver los distintos factores que van a afectar la cinética de la reacción, o sea, aquellos factores que van a influir en qué tan rápido pueda ocurrir una reacción. En principio, la cantidad de colisiones o el número de colisiones o choques que van a tener las moléculas de reactivo por unidad de tiempo. A mayor cantidad de colisiones, mayor va a ser la velocidad. Otro de los factores también es cuántas de estas colisiones de estas moléculas van a tener la suficiente energía para superar la barrera energética, o sea, la energía de activación, que esto es las fracciones de colisiones con suficiente energía. A menor energía de activación que tenga la reacción, más números de colisiones van a haber con la suficiente energía para superarla y así producirse la reacción. Y otro de los factores también es la orientación en que se dan estas colisiones que tienen la energía suficiente. Por ejemplo, si chocan de una manera adecuada, con una orientación correcta, como es el gráfico primero, se va a producir la reacción. Pero si chocan con una orientación incorrecta, se van a alejar las moléculas de reactivo y no van a reaccionar. Entonces, estos tres factores influyen en la rapidez en que ocurra la reacción. Para la reacción en la que una sola molécula de reactivo A se convierte en el producto B, como vemos aquí, la velocidad de reacción va a ser proporcional a la concentración de A. En este caso, que la velocidad es proporcional a la concentración de un solo reactivo, se va a llamar reacción de primer orden. Una reacción cuya velocidad dependa de la concentración de dos reactivos, por ejemplo aquí abajo A y B, la vamos a conocer como una reacción de segundo orden. Esta constante K es una constante de proporcionalidad y se le llama constante de velocidad. Esta constante de velocidad se relaciona con la energía de activación de la reacción que se determina experimentalmente y la temperatura a través de esta ecuación que se llama ecuación de Arrhenius. La energía de activación, como dijimos antes, es la energía cinética mínima que tienen que tener las moléculas para vencer las repulsiones entre las nubes electrónicas cuando se acercan o chocan, ¿sí? Y así puedan reaccionar. Vemos que a una temperatura baja, como esta curva de aquí, ¿sí? La fracción, si esta es la energía de activación de la reacción, vemos que a una temperatura baja, menor número de moléculas, de fracciones de moléculas, van a tener la energía suficiente para superar esa barrera, ¿sí? Y la mayor cantidad de choques va a tener una energía menor y no van a reaccionar.
Cuando aumenta esa energía, aumenta las moléculas que tienen la energía necesaria para vencer esta barrera energética de la energía de activación, y se va a producir más rápido la reacción. Los alcanos son compuestos relativamente inertes. Están formados solo por átomos de carbono e hidrógeno, los cuales presentan una electronegatividad similar. Por ende, bueno, obviamente solamente tienen enlace sigma, carbono o carbono-hidrógeno. Ya que son saturados, solamente tienen simples enlaces. Antiguamente se los llamaba parafinas, que viene del latín, que significa sin afinidad suficiente, y que se los utilizaba para describir la baja reactividad que presentaban. La reactividad va a depender de la elección del reactivo que hagamos. Una parte importante de la química de alcanos implica reacciones de radicales libres. Estas reacciones van a tener lugar en condiciones muy vigorosas y generalmente dan mezcla de productos. Por ejemplo, cuando reacciona cloro con bromo para formar cloruros o bromuros de alquilo, estas reacciones se efectúan a muy altas temperaturas o en presencia de luz. Debemos utilizar estas condiciones muy energéticas por la baja reactividad que presentan. Vamos a ver el mecanismo de monocloración del metano. Los alcanos se pueden halogenar mediante reacciones de sustitución por radicales libres, y estas reacciones constan de 3 etapas. La primera etapa, que es la que observamos en la diapositiva, es la etapa de iniciación. En esta etapa suministramos energía con luz o con calor, y esta energía que suministramos es la energía necesaria para romper homolíticamente el enlace cloro-cloro. La ruptura homolítica hace que el enlace cloro-cloro, del enlace cloro-cloro, uno de los electrones de este enlace va a pasar al cloro, a un átomo de cloro, y el otro al otro. Es decir que el cloro va a conservar su electrón. Esto hace que se formen radicales cloro. En una segunda etapa, en la etapa de propagación, este radical cloro va a sustraer un radical hidrógeno para producir un radical metilo, ¿sí?, y cloruro de hidrógeno. Vean que cuando reacciona un radical con una molécula neutra, va a formar otro radical y otra molécula neutra. Al reaccionar un radical, como está involucrando solamente un electrón, la flecha se representa con una media punta. Esta etapa de propagación consta de 2 pasos. Este que vimos ahora es el primer paso y es el paso limitante de la velocidad de la reacción, en donde se forman los radicales alquilo. Luego, este radical alquilo lo que va a hacer es reaccionar con otra molécula de halógeno, en este caso de cloro, ¿sí?, para formar el halogenuro de alquilo y un radical cloro. Este radical cloro luego es el que comienza nuevamente el ciclo, esta primera etapa, y así se va repitiendo la etapa de propagación, primero y segundo paso, hasta que se consume las moléculas de alcano. Una tercera etapa y la última es la terminación. Aquí en las etapas de terminación lo que sucede es que reaccionan radicales, ¿sí?, entre sí. Por ejemplo, pueden reaccionar radicales cloro para formar una molécula de halógeno de cloro, o pueden reaccionar radicales alquilo para generar un alcano, o puede reaccionar un radical cloro y un radical alquilo para formar el producto deseado de la reacción.
Cuando reaccionan dos radicales, se va a generar una molécula neutra. Y por ende, al generarse moléculas neutras y se consumen estos radicales libres y la reacción no prosigue. Para poder obtener un rendimiento importante de un producto monoclorado, lo que vamos a hacer va a ser emplear en gran exceso el alcano. De esta manera vamos a evitar que se obtenga una mezcla de productos. Por el contrario, si utilizásemos un exceso de halógenos, nos va a dar una mezcla de todos los productos halogenados. La cloración por radicales libres de cualquier alcano sigue el mismo mecanismo. Sigue siempre el mismo mecanismo. Aquí vemos un diagrama de energía de la reacción de monocloración del metano, ¿sí? Esta es la etapa de propagación. Vemos que el radical cloro reacciona con una molécula de metano para formar un radical metilo y ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. En este caso ven que cuando reacciona un radical con una molécula neutra, siempre vamos a tener otro radical y otra molécula neutra. El punto de máxima energía, ¿sí?, sobre esta etapa corresponde al estado de transición de esta primera etapa de la propagación. Luego, ¿sí?, el radical metilo va a reaccionar con una molécula de cloro 2, ¿sí?, y va a producir el halogenuro de alquilo, el clorometano, más el radical cloro. Vean que la etapa global de propagación es exotérmica, en menos 25 kilocalorías. Vean que la energía de los reactivos del cual se parte es mucho mayor que la de los productos. Como dijimos anteriormente, el primer paso sería esta primera curva de aquí, es el paso limitante de la velocidad de reacción de toda la reacción global, que corresponde a la iniciación, a la propagación y a la terminación. Entonces, este punto de aquí es el punto de máxima energía y es la etapa que determina la velocidad de reacción completa y global. Acuérdense que cada reacción, que cuando una reacción presenta muchas etapas, cada una de esas etapas va a tener su velocidad característica, pero la velocidad general de reacción, ¿sí?, que va a ser de la reacción total, solo va a estar controlada por una etapa, y en este caso la etapa determinante de la velocidad es este primer paso. Ahora vamos a analizar la termodinámica de la etapa de propagación. En este caso, en el primer caso, ¿sí?, van a romperse va a romperse el enlace carbono-hidrógeno. Y la energía de disociación de enlace asociada es de 104 kilocalorías por mol. Y en los productos se van a formar el enlace cloro-hidrógeno, que tiene una energía de disociación de enlace de 103 kilocalorías por mol. Si hacemos la fórmula de la entalpía, ruptura de enlace menos formación de enlace, vamos a tener que esta etapa global va a tener una entalpía de más 1 kilocalorías por mol. Es decir, que va a ser endotérmica en 1 kilocalorías por mol. Ahora vamos a ver lo que sucede en el segundo paso de la etapa de propagación. Tenemos que en el segundo paso se va a producir la ruptura del enlace cloro-cloro, ¿sí?, que tiene una energía de disociación de enlace de más 58 kilocalorías por mol. Y se van a formar el enlace cloro-carbono, que tiene una energía de disociación de enlace
de 84 kilocalorías por mol. Si hacemos la fórmula, ruptura del enlace menos formación de enlace, tenemos que nos da que esta etapa tiene un cambio de entalpía de menos 26 kilocalorías por mol. Si sumamos las dos etapas, nos va a dar la termodinámica o la entalpía, el cambio de entalpía de toda la etapa de propagación. Más 1 menos 26 nos da que es menos 25 kilocalorías por mol. Ese es el total de la reacción, o sea, del paso únicamente de propagación. Ahora, también podemos proponer un mecanismo alternativo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos proponer que en el primer paso el radical cloro, en vez de sustraer y formar enlace con un hidrógeno, ataca y forma un enlace con un carbono, liberando un radical hidrógeno. Entonces acá la ruptura del enlace sería también carbono-hidrógeno de más 104 kilocalorías por mol, y la formación de los enlaces sería la formación del enlace cloro-carbono de 84 kilocalorías por mol. Si hacemos la cuenta, nos daría una primera etapa de menos 20 kilocalorías por mol. Esta etapa es muy endotérmica, de más 20 kilocalorías por mol. Es una etapa mucho más endotérmica que la primera etapa que evaluamos en el mecanismo anterior. Ahora bien, vamos a analizar el segundo paso. El segundo paso de este mecanismo alternativo sería que el radical hidrógeno ataca una molécula de cloro para formar el cloruro de hidrógeno y un radical cloro. En este caso tenemos la ruptura del enlace cloro-cloro de 58 kilocalorías por mol y la formación del enlace cloro-hidrógeno de 103 kilocalorías por mol. El total nos daría menos 45 kilocalorías por mol. Si hacemos la suma total de este mecanismo alternativo, también nos daría menos 25 kilocalorías por mol. Si bien este mecanismo alternativo parece posible, lo que podemos observar es que en el primer paso de propagación es endotérmico y nos da 20 kilocalorías por mol, mientras que en el primer mecanismo planteado, el primer paso, aunque también es endotérmico, solamente nos da 1 kilocaloría por mol. Por lo tanto, esto nos quiere decir que cuando un átomo de cloro reaccione con una molécula de metano, no va a dar un cloruro de metileno y un radical hidrógeno, que nos va a dar un delta H de 20, sino que va a dar un cloruro de hidrógeno y un radical metilo que nos da un delta H de 1 kilocalorías por mol. Por lo tanto, se va a requerir mucho menos energía para formar este último. Es por eso que en el caso de la primera reacción es el mecanismo que realmente ocurre con respecto a este. La ruptura homolítica de un enlace carbono-hidrógeno requiere más o menos energía dependiendo de dónde se va a encontrar el enlace de la molécula. Va a ser más fácil romper un enlace carbono-hidrógeno de tipo terciario, que nos va a dar 92 kilocalorías por mol, que uno secundario, en donde vamos a necesitar 95, o uno primario, en donde vamos a necesitar 98. Para romper homolíticamente el metano es algo especialmente difícil. Vamos a necesitar 104 kilocalorías por mol. Lo que vimos en la diapositiva anterior se fundamenta en el hecho de que vamos a requerir menor energía para formar el radical más estable. O sea, el radical más estable, dicho de otra manera, es el que se va a formar más rápidamente. La estabilidad de los radicales va a depender de la cantidad de grupos alquilos sustituyentes, ¿sí? Porque estos grupos alquilos van a ser dadores de electrones y van a estabilizar a los radicales. Recuerden que un radical es una especie deficiente en electrones.
¿sí? Entonces, ¿sí? Cuanto más grupos alquilos o grupos R dadores de electrones, más va a ser la estabilización de estos radicales. Y esta estabilización se realiza por hiperconjugación. Por ende, el radical terciario va a ser mucho más estable que un radical secundario y este a su vez que un radical primario. Y el más inestable es el radical metilo, debido a que no tiene ningún grupo R que pueda estabilizarlo. Un radical es una especie que es deficiente en electrones porque el átomo de carbono, que como ya vimos está hibridado sp2, no tiene el octeto completo. Los radicales en este caso se van a estabilizar, como ya dijo Vero, por el efecto de hiperconjugación que van a ejercer las cadenas alquílicas. De esta manera vamos a poder predecir y podemos afirmar que un radical terciario es más estable que uno secundario y a su vez uno secundario es más estable que uno primario. El efecto hiperconjugativo se va a dar por un solapamiento entre el orbital P semilleno, ¿sí?, del radical, que solamente tiene un electrón, con los enlaces sigma carbono-hidrógeno de carbón, de un átomo de carbono adyacente al átomo de carbono que contiene el radical, ¿sí? Este solapamiento, que es debido a que se encuentra casi paralelo este enlace carbono-hidrógeno con el orbital P, hace que done parcialmente densidad electrónica correspondiente al enlace carbono-hidrógeno a este orbital semilleno. Y eso estabiliza a los radicales. Cuanto más enlaces carbono-hidrógeno haya adyacentes al carbono del radical, mayor es este efecto, porque el efecto hiperconjugativo es aditivo. Entonces es por eso que un radical terciario va a estar mucho más estabilizado, porque tiene mayores cantidades de números de carbono e hidrógeno adyacentes que van a solaparse y así estabilizarse. Bueno, acá tenemos que hacer la salvedad o la aclaración de que los carbonos adyacentes al carbono radicalario que dan el efecto hiperconjugativo tienen una hibridación sp3. Recordemos que al ser un carbono sp3, este enlace tiene libre rotación. Es por eso que siempre un enlace carbono-hidrógeno va, al girar, va a quedar casi paralelo al orbital P del carbono radicalario, que recuerden siempre es sp2 en este caso. Los radicales libres también se van a estabilizar por resonancia. Por ejemplo, el radical bencilo, ¿sí?, que tiene el átomo de carbono que contiene el radical, está unido directamente a un anillo aromático. Este anillo aromático dona densidad electrónica por resonancia, ¿sí?, por lo que va a estar estabilizado. Este radical vinilo también está estabilizado por resonancia, está estabilizado por resonancia debido a que tiene un doble enlace adyacente, ¿sí?, al carbono que tiene el radical. La estabilización, como ven aquí, tenemos el orden de estabilidad de estos radicales. Vemos que los que se estabilizan por resonancia son mucho más estables porque la estabilización es mucho mayor. Después tenemos los terciarios, los secundarios, los primarios, los alilos y después el vinilo. Bueno, aquí tenemos la resonancia del radical bencilo. Acuérdense que para hacer las estructuras de resonancia para un radical, las flechas curvas van a indicar el movimiento de un solo electrón y por ende van con media punta.
Las cantidades relativas de los diferentes productos halogenados que podamos obtener va a depender de dos factores. El primero, la probabilidad, que es el factor de probabilidad, va a depender de la cantidad de hidrógenos del mismo tipo que puedan ser sustraídos para dar un producto particular. Y el segundo factor va a ser la reactividad, que va a ser la velocidad relativa a la que cada tipo de hidrógeno particular es sustraído. Para la cloración, los valores de las velocidades relativas de formación de radicales a una temperatura ambiente son las que se muestran aquí abajo. Es de 5 para el caso de un terciario, es de 3.8 para el caso de un secundario y es de 1 para el caso de un primario. Vamos a ver en un ejemplo lo que acabamos de explicar. Por ejemplo, vamos a utilizar como ejemplo la monocloración del butano, en donde vamos a poner en contacto butano, o sea, un alcano de 4 carbonos con cloro 2. Experimentalmente, al hacer esta reacción, vamos a tener dos productos, como se pueden ver. Uno de ellos es el 1-clorobutano, que es el que está aquí, que experimentalmente nos da el 29% de rendimiento. Y el segundo producto, que es el mayoritario, es el 2-clorobutano. Ahora bien, utilizando lo que explicamos anteriormente, vamos a poder explicar por qué obtenemos este tipo de porcentajes experimentalmente. En primer lugar, vamos a ver el factor probabilístico, que es el que vimos, y es en donde nos dice que el butano va a tener 6 hidrógenos primarios y 4 hidrógenos secundarios. Estos 6 hidrógenos primarios, al sustituirlos, nos va a dar el 1-clorobutano. Y los 4 hidrógenos secundarios, al sustituirlos, nos va a dar el 2-clorobutano. Esto es teniendo en cuenta el factor probabilístico. Ahora, si tenemos en cuenta el factor de reactividad, para la cloración la velocidad de extracción de un hidrógeno primario, como ya vimos, es de 1, y en cambio en la de un hidrógeno secundario es de 3.8. Si hacemos el cálculo del rendimiento para el 1-clorobutano, tenemos que teníamos, ¿sí?, los 6 hidrógenos primarios. Estos hidrógenos primarios se dicen que son equivalentes. Esto quiere decir que si sustituyo cualquiera de ellos, me va a dar el mismo producto. No todos en este caso, todos los hidrógenos primarios que tenemos en esta molécula no me dan el mismo producto, pero en otra molécula puede ser que no todos los hidrógenos primarios sean equivalentes, ¿sí? Los hidrógenos equivalentes son los que dan, al sustituirlo por un halógeno, dan el mismo producto. En este caso, sí, tenemos el factor probabilístico es 6, porque tenemos 6 hidrógenos primarios, por el factor de reactividad o la reactividad, que en este caso es de 1. Esto nos va a dar 6. Veamos ahora para el otro producto, que es el 2-clorobutano. Para el 2-clorobutano vamos a ver que tenemos 4 hidrógenos secundarios que son equivalentes, ¿sí? Al sustituir cualquiera de ellos me va a dar el mismo producto. Es por eso que al hacer el cálculo tenemos 4 por 3.8, que es la reactividad de los hidrógenos secundarios para la cloración. Esto es igual a 15,2. Para sacar el porcentaje, que está escrito acá, del rendimiento, lo que hacemos es sumar, ¿sí?, los resultados que nos dio para tener el total. Y el total es igual a 21,2. Entonces acá dividimos todo por 21,2. Aquí también por 21,2. No sé si se llega a apreciar, pero bueno. Y este resultado lo multiplicamos por 100. Y ahí tenemos el porcentaje. En este caso, del primero, ¿sí?, nos da
un porcentaje de alrededor de 28%. Vean que más o menos es la cantidad que nos expresa experimentalmente. Y en este otro caso es del 71,7%. Aquí podemos ver el mecanismo de la monobromación del etano, pero sería la monobromación de cualquier alcano. En este caso, la monobromación de un alcano va a seguir el mismo mecanismo que el de la cloración, que es el que ya vimos anteriormente. Aquí se los dejamos para que lo puedan repasar, pero es importante que recuerden que el paso 1 de la etapa de propagación, o sea, este paso, es el que va a determinar la velocidad de la reacción. Un radical bromo va a ser menos reactivo, pero a su vez mucho más selectivo que un radical cloro. Y esto se debe a la velocidad relativa que va a existir para la formación de los radicales alquilo, que lo podemos ver en esta diapositiva, en donde podemos ver que para el caso de un terciario vamos a tener un factor de 1600, que es muchísimo más alto que en el caso de un secundario, que es de 82, que con respecto a un primario, que nos da un valor de 1. Entonces, cuando un radical bromo extrae un hidrógeno para formar el radical alquilo, las diferencias de reactividad son tan grandes que el factor de probabilidad va a tener muy poca importancia. Esto es lo contrario a lo que pasa con la cloración, donde los factores de reactividad para formar radicales primarios, terciarios o secundarios en la cloración son similares, de 5, 3,8 y 1. Es por eso que para la cloración el factor de probabilidad o probabilístico tiene más importancia. En cambio, en la bromación, no. Veamos el ejemplo que vimos para la cloración, ¿sí? Para sacar los porcentajes de rendimiento o el rendimiento de la monobromación del butano. Tenemos que, como vimos anteriormente ya, acá para la bromación también se van a formar dos productos, el 1-bromobutano y el 2-bromobutano. Para el 1-bromobutano vamos a tener 6, ¿sí? Hidrógenos que son equivalentes, y el factor de probabilidad de estos hidrógenos es 1 porque son hidrógenos primarios. Esto me da 6. En el caso del producto 2-bromobutano vamos a tener 4 hidrógenos secundarios, y el factor de reactividad del hidrógeno secundario es 82. Esto me da un total de 328. ¿Sí? Cuando yo hago la suma total, va a dar 334, este es el total. Si a cada uno de estos resultados lo divido por el total, o sea 334, y lo multiplico por 100, me va a dar, ¿sí?, los porcentajes de rendimiento. En el caso del 1-bromobutano me da 1,8 aproximadamente, es el porcentaje de rendimiento, y para el caso del 2-bromobutano es de 98,2. Vean la gran diferencia que hay con la cloración. Aquí prácticamente obtenemos casi puro, ¿sí?, el producto 2-bromobutano. Los datos experimentales muestran que la formación de un radical primario, secundario, terciario para la cloración, sí, es exotérmico, como ven aquí en estos datos experimentales. Esto significa que los estados de transición, ¿sí?, que se generan en esta etapa van a parecerse más a los reactivos que a los productos. Hay muy poca diferencia entre la energía de activación para formar un radical primario, secundario, terciario, y por ende
el cloro forma con facilidad cualquiera de ellos, ¿sí? Tanto primarios, secundarios o terciarios. En contraste a lo que ocurre con la cloración, la reacción de un radical bromo, como se puede ver en esta parte de aquí abajo, la reacción de un radical bromo con un alcano para formar radicales primarios, secundarios y terciarios va a ser endotérmica. Los estados de transición se van a parecer más a los productos que a los reactivos. Además, se presentan diferencias de energía importantes en los estados de transición para formar los distintos radicales alquilo. El radical bromo muestra una clara preferencia para formar el radical terciario. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el cloro es más reactivo, el bromo es menos reactivo pero mucho más selectivo. Esto da lugar al principio de reactividad-selectividad. Lo que dice este principio es que mientras más reactiva sea una especie, menos selectiva va a ser. Acá tenemos, ¿sí?, los diferentes diagramas de energía versus las coordenadas de reacción para la formación de radicales alquilos primarios, secundarios y terciarios. En esta primera gráfica a partir de la cloración con un radical cloro, y acá hay cuando reacciona con un radical bromo, el alcano. ¿Sí? Vean que, como dijimos antes, la energía de activación para los radicales cloros es muy pequeña y por ende forma con facilidad los tres radicales, tanto primario, secundario o terciario, los tres tipos de radicales. Y vean que la reacción es exotérmica. Y como el estado de transición está más cerca de los reactivos, quiere decir que se va a asemejar estructuralmente a estos reactivos. O sea que aquí se comienzan a romper los enlaces. En cambio, cuando ya se cruza la barrera para generar el producto, ¿sí? En cambio, en el bromo, en la bromación, vean que este paso, ¿sí?, la formación de radicales primarios, terciarios y secundarios es endotérmica, ¿sí? O sea que requiere energía, y el estado la energía de activación son mucho más grandes, ¿sí?, que para la del cloro, y entre ellas hay mucho más diferencia de energía. Es por eso que el bromo siempre va a preferir más generar la de menor energía de activación, que es el radical terciario. Por eso que se dice que es más selectivo, ¿sí? Aparte, el estado de transición está mucho más cerca de los productos. Esto quiere decir que se asemeja estructuralmente a los productos. Es decir que cuando se llega ya a la barrera de mayor energía para que la reacción se produzca, ya casi todos los enlaces están rotos y formándose los nuevos enlaces. El postulado de Hammond nos dice que el estado de transición tiene una estructura más parecida a la especie a la que se asemeje más en energía, como dijo Vero anteriormente. Vamos a ver en estos dos gráficos cómo comparar los estados de transición para la bromación y para la cloración. En el primer caso, en el caso de la bromación, el enlace carbono-hidrógeno va a estar casi roto y el radical alquilo va a estar casi formado. El proceso es endotérmico y el estado de transición va a presentar una estructura similar al radical alquilo intermediario, o sea, al producto intermediario. Para el caso de la cloración, el enlace carbono-hidrógeno está empezando a romperse. El radical en formación va a tener una estructura mucho más parecida a los reactivos y el proceso es exotérmico. Cuando el reactivo, o sea, el alcano, en estas reacciones no presenta carbono quiral, en la sustitución, ¿sí?, o en el producto que se obtiene, se puede crear un carbono asimétrico y por ende va a tener estereoisómeros. Por ejemplo,
Veamos el caso de la bromación del butano. En la bromación del butano, ¿sí?, se obtiene el 2-bromobutano. Este carbono de acá, ¿sí?, que en el caso del alcano, en el butano, no es un carbono asimétrico, pero cuando se produce la sustitución de un hidrógeno por el bromo, se genera un centro asimétrico. Este carbono está unido a todo este grupo de acá, a un hidrógeno, a un grupo metilo y al bromo. O sea, son 4 grupos diferentes. Es por eso que podemos escribir, ¿sí?, su imagen especular en el espejo, ¿sí? O sea, podemos escribir 2 enantiómeros. En este caso, este de aquí, ¿sí?, y la imagen especular, este de aquí. Ahora, pero ¿por qué se forma el par de enantiómeros en esta reacción? Recuerden que en la primera etapa, el radical alquilo que se forma en la etapa de propagación, ¿sí?, presenta un carbono sp2, ¿sí?, debido a que el carbono de un radical siempre tiene una hibridación sp2. Al tener el carbono sp2 tiene una estructura planar y un orbital p, ¿sí?, que está perpendicular al plano, por arriba y por debajo de ese plano. Entonces, cuando ataca, ¿sí?, a la molécula de bromo, puede unir al bromo por arriba, ¿sí?, o sea, puede hacer el ataque por arriba, así, con una sola flecha, por arriba o por abajo. Entonces, se hace el ataque de una parte, va a tener una configuración, y si el ataque se produce del lado contrario al plano, se obtiene la otra configuración. Eso da lugar a los 2 enantiómeros. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir con la fluoración o con la iodación? Si comparamos los valores de delta H para los 2 pasos de la etapa de propagación, vamos a obtener lo que se muestra en esta diapositiva, y lo que vemos en realidad aquí van a ser los datos de halogenación del metano para el flúor, para el cloro, para el bromo y para el yodo. Lo que podemos ver es que en el caso de la fluoración, que es la primera, el radical flúor es muy reactivo, lo que hace que la reacción sea muy violenta para que pueda ser de utilidad. En el caso del radical cloro y el bromo es lo que ya estuvimos viendo hasta ahora, y en el caso de la iodación, al contrario de lo que ocurre para la fluoración, es una reacción muy endotérmica y nos da un delta H global alto, que es de 13, lo que hace es que el yodo prácticamente sea inerte.